cosechas. Se extienden la capacidad de movilización de grupos que están menos favorecidos, que no necesitan energía para calentarse. Tenemos climas muy benignos para la salud, que en un periodo frío. Cuando vienen las temporadas frías, empezamos a padecer enfermedades, empezamos a padecer un entumecimiento social, si aquí lo queremos llamar. Y la generación de alimentos se ve afectada, porque el frío quema. Oiga, entonces, 2013, digamos que llegamos al límite, si se le pudiera llamar así, de esta ola de calor, ¿sí? Esta ola de calor. Y después, esta etapa de enfriamiento, ¿cuánto tiempo va a durar? Hay estimaciones que dictan que son 40 años, aproximadamente. Y en regiones como en la que estamos nosotros, en la que está México, ¿qué efectos vamos a ver? O sea, ¿vamos a ver diferentes fríos más largos o cómo va a ser? Periodos de frío más largos. Tenemos entendido que el frío va a llegar hasta Panamá. O sea, se va a extender no quiero saber en Canadá cómo le va a ir, pero que todo eso se va a ver muy afectado. Entonces, esto, no sé si lo podemos evaluar así, estos deshielos que ahora han sido manejados de una manera alarmante, ¿no deberían preocupar porque van a regresar, pues? Hay todo un proceso en el deshielo. Viene un proceso en el que sí, efectivamente, en las orillas de la capa polar se dan deshielos, pero hacia el interior hay un crecimiento y congelación de las áreas. O sea, se está manejando ambos. Hay un proceso de retroalimentación que ayuda a estabilizar el clima. Hay un deshielo, pero también hay un enfriamiento. Hay deshielo, pero enfriamiento. O sea, lo que va a ocurrir en las siguientes décadas, los siguientes lustros, es que la capa polar va a aumentar de tamaño. Eso es lo que va a suceder. O sea, se va a volver más gruesa. Sí. Ahora, alguien puede decir que no es cierto, que estamos diciendo algo que no es. Dicen, no, es que el calentamiento en la Tierra por el CO2. Bueno, Marte, yo quiero decirle algo. Yo soy un enamorado de la astrobiología. Hace algunos años hice un modelo de terraformación para Marte que presenté en Italia, en la 7ª conferencia sobre evolución química y origen de la vida. La NASA denominó ese modelo, lo bautizó como modelo de Oasis. Se trataba de colocar estructuras en forma de invernaderos sobre la superficie de Marte para transformar el clima de Marte. Tenían ecosistemas en el interior que procesaban el suelo, procesaban la atmósfera interior de la estructura y luego liberaban el oxígeno generado por las plantas. Ahí es donde yo me di cuenta que el dióxido de carbono no era tan significativo como el vapor de agua. Hay que considerar al vapor de agua como también un generador de efecto invernadero, en un 60% más fuerte que el dióxido de carbono. Entonces, a ver, para que lo entendamos, digamos, los comunes de la sociedad, el calentamiento global existe, pero no es factor resultado de las actividades del hombre. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, el calentamiento que está generando el Sol está llegando a su etapa final el próximo año, o digamos en los siguientes meses, y después de eso viene una etapa a la que también tenemos que prepararnos porque va a hacer mucho frío, ¿no? Sí, empieza a haber un descenso de temperatura que se va a agudizar hacia el 2019, según los datos que se tienen. Va a haber va a ir aumentando, así como aumentó el calor, va a ir disminuyendo y va aumentando. Va a ser gradual. Va a ser gradual. Entonces tienen que tomar todas las medidas para hacer los planes que estén previendo ese periodo frío. Y este asunto del deshielo que obviamente está generando que los mares ocupen espacios en las playas, ¿se va a continuar o también ya se va, digamos, que se va a calmar? Eso se va a ir, eso va a ir retrocediendo. No ha habido tantas catástrofes como se había dado las predicciones. Yo le quiero decir que los modelos de computadora que utilizan algunos científicos obedecen a lo programado, es decir, le programan bajo ciertos parámetros y responden bajo ciertos parámetros, pero la complejidad del clima es tan vasta que no hay modelo actualmente que haga una predicción adecuada.
y se manejan grandes márgenes de incertidumbre. Casi todas las predicciones del panel intergubernamental de cambio climático están basadas en modelos de computadora, y no están considerando los factores de variación solar, no están considerando los factores de inclinación del eje de la Tierra o la excentricidad orbital del planeta, no los manejan. Marte tiene también una elevación de temperatura, sus casquetes polares se han reducido, hay un calentamiento superior en Marte que lo habitual, la Tierra también lo tiene, y no tenemos generadores de CO2 en Marte, ni hay industrias, claro, ni hay nada. Entonces, esas son evidencias. Desafortunadamente hay una especie como de cerrazón, no quieren tocar el tema. ¿Y cómo convencer o cómo explicarle, hacer entender a la gente que ya escuchó, que ya incluso hay que reconocer que ha habido incluso gente que va a las escuelas y que les da cursos sobre este asunto del calentamiento global, porque les dicen que como le preguntaba hace rato, es resultado de las actividades que hacemos nosotros, que hay que cuidar, que sí es cierto, pero que no tiene que ver ahora, según lo que nos explica, el asunto de la utilización de la electricidad, de los vehículos, de los combustibles en las diferentes formas en que los aplicamos. ¿Cómo explicarle a la gente ahora que eso ya, digamos que ya no tiene caso, porque finalmente no va a pasar nada, digamos? Bueno, esto es parte de una política pública que baja desde el exterior del país. No todos los países han estado totalmente de acuerdo con imponer esas políticas. Aquí van muchos factores. Uno, la disminución del uso de combustibles fósiles. Había por ahí un comercial que decía: apaguen la luz que Tabasco se inunda. Están manejando paradigmas exóticos. No hay la suficiente capacidad para calentar el planeta, y lo vamos a ver en el periodo frío. O sea, lo vamos a ver en el periodo frío. Ojalá tuviéramos la ingeniería para calentar el planeta, porque entonces podríamos controlar el clima. Se pueden hacer otras cosas, y esto también son proyectos de ingeniería, como tapar lanzar partículas muy pequeñas a la atmósfera y rebotar la luz solar, pero todavía estamos muy alejados de eso, y eso es carísimo. Entonces, yo siento que se debe hacer un replanteamiento de toda esta política y irnos hacia un equilibrio. Sí hay que optimizar recursos. Yo lo decía ayer, están los ríos, no tenemos un solo río bonito, muy contaminados. Esas son emergencias reales. Aquí el asunto es que ya prácticamente estamos entrando entonces en una confusión, ¿no? Porque de cierta forma la educación ambiental que nos han estado dando en los últimos años la han ido enfocando precisamente en eso. Han ido, digamos que, reforzando esas prácticas o esas recomendaciones en el sentido de que tienen que ver con el calentamiento global, pero que finalmente, por lo que usted nos explica y que siempre es bueno saberlo, no tienen que ver, y que no por eso dejan de ser buenas esas medidas, ¿no? Como el cuidar la energía eléctrica, cuidar el agua, no tirar la basura y demás. Pero yo no sé cómo preguntarle o cómo nos pudiera usted explicar cómo hacer entender a la gente que, independientemente de que hay que seguir haciendo estos cuidados al medio ambiente, ya no deben asustarse por aquello de que la playa se va a comer, el agua se va a comer las playas, que el hielo de los polos va a desaparecer y todas esas cosas. Sí, esto requiere de un nuevo proceso y de una nueva educación ambiental. Explicar las cosas con mucha objetividad, convocar a paneles, y nosotros estamos planeando armar uno, con gente muy especializada sobre esto, para hacer los replanteamientos de cada parte de la educación ambiental, y efectivamente que no se meta un terror. Sí tenemos, y siempre lo ha habido, inundaciones en el río Tecolutla, ahí está siempre, y